El oro acaba de tener su peor caída en 40 años. Hay bombas cayendo en Medio Oriente. El petróleo superó los $100 por barril. Y el oro, el activo que supuestamente te protege exactamente en momentos como este, cayó casi un 20% desde su máximo histórico. 20%. Durante una guerra, eso no debería ser posible. Si eso te parece raro, es porque lo es. Y si no entiendes por qué está pasando, vas a sacar conclusiones completamente equivocadas. En este video te explico exactamente qué está pasando con el oro, por qué está cayendo en medio de una guerra, y qué revela esto sobre cómo funciona realmente el sistema financiero global. Esto no es lo que te enseñaron, y por eso casi nadie lo entiende. Sección 1. La contradicción. Primero entendamos el mito. La idea de que el oro sube durante las guerras y las crisis es casi universal, está en todos los libros, está en todas las conversaciones de inversión. En la Guerra del Golfo de 1991, el oro subió. En la crisis financiera de 2008, el oro subió. En la pandemia de 2020, el oro subió. El patrón parecía romper. 2026 rompió el patrón. El oro tocó su máximo histórico de $5.589 por onza el 28 de enero de 2026. Luego llegó la guerra. Irán cerró el estrecho de Hormuz, el corredor por donde pasa el 20% del petróleo mundial. El petróleo superó los $100. Bombas cayendo en Teherán. Y el oro cayó. No un poco, un 18.5% en menos de 2 meses. De $5.589 a $4.551 por onza. 7 sesiones consecutivas a la baja, la racha perdedora más larga desde 2023, y cada día que caía, la guerra seguía escalando. O todo lo que creías sobre el oro como refugio seguro está mal, o hay un mecanismo operando debajo del mercado que casi nadie te ha explicado. Hay un iceberg. Lo que ves en la superficie es el precio del oro, lo que no ves es lo que realmente lo mueve. Sección 2. El número que lo explica todo. El número que necesitas entender no es el precio del oro. Es 4.25%. Ese es el rendimiento actual del bono del Tesoro americano a 10 años. Y ese número explica más sobre por qué el oro está cayendo durante una guerra que cualquier análisis del conflicto en sí mismo. El 18 de marzo, la Reserva Federal mantuvo las tasas de interés, pero revisó al alza su pronóstico de inflación para 2026 a 2.7%. ¿La razón? El petróleo a $100 por la guerra, y aquí empieza la cadena. La Fed dice que va a mantener las tasas altas más tiempo. Eso empuja los rendimientos de los bonos hacia arriba. Y cuando los bonos suben, el oro tiene un problema serio. El oro no paga intereses, no paga dividendos, simplemente existe y mantiene su valor. Cuando los bonos del Tesoro americano pagan 4.25% anual con riesgo cero, los inversores tienen una elección real. ¿Guardo mi dinero en oro que no me paga nada o en bonos que me pagan 4.25% al año? Cuando los rendimientos están bajos, digamos 1% o 2%, el oro gana fácilmente. La protección contra la inflación compensa. Pero cuando los rendimientos llegan al 4.25% y el dólar se fortalece al mismo tiempo, el costo de tener oro se vuelve doloroso. Estás pagando un costo de oportunidad del 4.25% al año por un activo que acaba de caer 18%. Y aquí está la ironía brutal. La guerra no salvó al oro. La guerra es la razón por la que el oro está cayendo. La guerra subió el petróleo. El petróleo subió la inflación. La inflación puso a la Fed en modo restrictivo. La Fed subió los rendimientos. Los rendimientos hundieron al oro. Sección 3. Los 3 mecanismos del crash. No es un solo factor. Son 3 mecanismos operando al mismo tiempo. Y cuando los 3 se alinean en la misma dirección, el resultado es violento. Pero hay más. Porque hay 3 mecanismos operando simultáneamente que convierten una corrección normal en un crash violento. Mecanismo 1. La liquidación forzada.
Durante 2025 y principios de 2026, los inversores minoristas metieron más de $70,000 millones en ETFs de oro, una parte significativa en productos apalancados, ETFs 2X y 3X, que multiplican el movimiento diario. Estos productos tienen una característica que la mayoría descubre solo cuando les cuesta dinero. Se rebalancean diariamente. Cuando el oro cae, el ETF apalancado tiene que vender. Precios más bajos generan más ventas. Más ventas generan precios más bajos. El ciclo se acelera hasta que la posición apalancada se liquida completamente, lo que puede pasar en una sola sesión. El oro subió brevemente cuando se cerró el estrecho de Hormuz. Luego, cayó más del 6% desde el máximo intradía en horas. No fue un cambio de opinión sobre el oro. Fueron traders de papel liquidando posiciones. Nada más fundamental. Mecanismo 2. La venta soberana. Arabia Saudita tiene 323 toneladas de oro. Qatar tiene 115 toneladas. Kuwait tiene 79 toneladas. Con el estrecho de Hormuz cerrado, estos países no pueden exportar su petróleo. Los tanques de almacenamiento están llenos. Los ingresos colapsaron, no porque el precio esté bajo, sino porque el camino está bloqueado. Y están haciendo exactamente lo que hicieron en 1983. Vendiendo oro para conseguir los dólares que necesitan mientras sus ingresos petroleros están interrumpidos. Cuando Arabia Saudita vende oro, el mercado lo siente. Mecanismo 3. Los algoritmos. Los algoritmos de los hedge funds no entienden de geopolítica, solo entienden dos números. Cuando el índice del dólar sube por encima de 99, el algoritmo vende oro. Cuando el rendimiento del bono a 10 años sube por encima del 4%, el algoritmo vende oro. El índice del dólar llegó a 99.9. El bono a 10 años llegó a 4.25%. Miles de millones de dólares en contratos de oro en papel se vendieron automáticamente, sin que ningún humano decidiera que la tesis del oro estaba rota. Sección 4. El papel vs el físico. Y aquí está la parte más importante de todo esto. El mercado de papel y el mercado físico están contando historias completamente distintas. El precio en pantalla se desplomó. Pero la demanda de oro físico no cayó. Las primas del oro físico se mantuvieron elevadas. Los compradores institucionales siguieron comprando. Los joyeros siguieron comprando. La bolsa de oro de Shanghái siguió operando con primas sobre el precio de papel en COMEX. Los bancos centrales asiáticos continuaron sus programas de compra sin interrupción. Los bancos centrales llevan 3 años consecutivos comprando oro a niveles históricos, 863 toneladas al año. Eso no cambió el 18 de marzo. JP Morgan mantiene su objetivo de precio para el oro a fin de 2026 en $6,300 por onza. Deutsche Bank mantiene $6,000. Ninguno de los dos movió sus objetivos después del crash. Las instituciones que fijaron esos objetivos tenían acceso a los mismos datos que todos los inversores minoristas que vendieron en pánico. Vieron todo y no cambiaron sus números. Conclusión. Entonces, ¿qué está pasando realmente? Hay dos precios del oro. El precio de corto plazo, que mueven los algoritmos, los rendimientos y el dólar. Y el precio estructural de largo plazo, que mueven los ciclos de deuda, la credibilidad del sistema monetario y la compra de los bancos centrales. Estados Unidos tiene $36.2 billones en deuda. Paga más de $1 billón al año solo en intereses, la primera vez en la historia americana que los pagos de intereses superan el presupuesto de defensa. Esa aritmética no cambió el 18 de marzo. El mercado de papel se desplomó porque los rendimientos subieron, el dólar se fortaleció, las posiciones apalancadas se liquidaron y los fondos soberanos del Golfo vendieron oro para cubrir la caída de sus ingresos petroleros. El mercado físico aguantó porque la propiedad que hace valioso al oro, ningún emisor, ninguna promesa que se pueda romper, ningún riesgo de contraparte,
no cambió el 18 de marzo. El oro no hace promesas, no paga intereses, no depende de decisiones políticas, simplemente existe, y esa propiedad es igual de verdadera a $4.551 que a $5.589. El precio cambió, la propiedad no. Esto no fue una historia del oro, fue una historia sobre la diferencia entre el precio mecánico de corto plazo y el precio estructural de largo plazo. La cadena completa. Guerra flecha, apuntando hacia la derecha petróleo a $100 flecha, apuntando hacia la derecha inflación, flecha, apuntando hacia la derecha Fed restrictiva, flecha, apuntando hacia la derecha rendimientos, al 4.25% flecha, apuntando hacia la derecha dólar fuerte flecha, apuntando hacia la derecha algoritmo vende flecha, apuntando hacia la derecha crash del oro en papel. Esto ya pasó antes. En 1983, los estados petroleros del Golfo vendieron oro para cubrir sus ingresos colapsados. El mecanismo en 2026 es idéntico, y en 1983, los inversores que vendieron en el fondo se perdieron todo el siguiente mercado alcista. La contradicción tiene una explicación, y ahora tú la sabes. Comparte este video con alguien que vio las noticias y no entendió por qué el oro estaba cayendo durante una guerra. Acabas de aprender algo que la mayoría de los inversores no sabe. La mayoría de los inversores no sabe la diferencia entre el precio de papel y el precio estructural. Ahora tú sí. El sistema es complejo por diseño. Entre más complicado parece, menos preguntas hace la gente. Y menos preguntas significa más dinero del lado equivocado del mercado.